¿Qué tal? Muy estimados oyentes de Tesoro en el Cielo, te saluda Ezequiel Zárate, laico, seglar, católico y padre de familia. Muy bienvenidos sean a este primer capítulo de la doctrina social de la Iglesia, el designio de amor de Dios para la humanidad. La dinámica de esta nueva temporada cambiará un poco, ya que a lo largo de estos capítulos les iré comentando un resumen de cada uno y al ser la doctrina social de la Iglesia muy extensa, la duración de los podcasts será un poco mayor. Te invito, al igual que a mí mismo, a tener mucha disposición para nuestra educación. Estoy seguro que al final de la temporada tendrás una visión muy completa y habrás comprendido este horizonte de conocimiento y estaremos más y mejor formados. Pues muy bien, este capítulo 1 comprende las causas primeras y las causas últimas de nuestra existencia. Hemos sido creados por amor de Dios, nuestro Señor, así como todo lo que nos rodea, que son medios para transitar dignamente por la vida y al final de esta poder llegar a la casa del Padre, donde por la eternidad gozaremos de su presencia y de los bienes que Él nos tiene preparados. Entonces, Dios Creador es un Padre providente que nos lleva de la mano para indicarnos el cómo debemos vivir y nos muestra el camino, y Él nos guía. Nos envía a su Hijo Jesús para que creamos en Él, librarnos de las ataduras del pecado para poder llegar a la meta final de nuestra existencia. Sin más preámbulo, veamos el perfil de este primer capítulo, el designio de amor de Dios para la humanidad, el cual comprende los siguientes puntos: la acción liberadora de Dios en la historia de Israel, Jesucristo cumpliendo del designio del amor del Padre, la persona humana en el designio del amor de Dios y designio de Dios y misión de la Iglesia. Número 1. La acción liberadora de Dios en la historia de Israel. Dios aparece, por una parte, como origen de lo que es, como presencia que garantiza a los hombres socialmente organizados las condiciones fundamentales de vida, poniendo a su disposición los bienes necesarios. Por otra parte, aparece también como medida de lo que debe ser, como presencia que interpela la acción humana, tanto en el plano personal como en el plano social, acerca del uso de esos mismos bienes en la relación con los demás hombres. En toda experiencia religiosa, por tanto, se revelan como elementos importantes tanto la dimensión del don y de la gratuidad. Se destaca la revelación que Dios hace progresivamente de sí mismo al pueblo de Israel, en las que se manifiesta el amor de Dios por el hombre. En el monte Sinaí, la iniciativa de Dios se plasma en la alianza con su pueblo, al que da el decálogo de los mandamientos revelados por el Señor. Los 10 mandamientos, que constituyen un extraordinario camino de vida e indican las condiciones más seguras para una existencia liberada de la esclavitud del pecado, contienen una expresión privilegiada de la ley natural. Del decálogo deriva un compromiso que implica no solo lo que se refiere a la fidelidad al único Dios verdadero, sino también las relaciones sociales dentro del pueblo de la alianza. Estas últimas están reguladas especialmente por lo que ha sido llamado el derecho del pobre. Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesita para remediar su indigencia. Todo esto vale también con respecto al forastero. Cuando un forastero resida junto a ti, en vuestra tierra, no le molestéis. Al forastero que resida junto a vosotros, le miraréis como a uno de vuestro pueblo, y lo amarás como a ti mismo, pues forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo Yahvé, vuestro Dios. Entre las múltiples disposiciones que tienden a concretar el estilo de gratuidad y de participación en la justicia que Dios inspira, la ley del año sabático, celebrada cada 7 años, y del año jubilar cada 50 años,
se distinguen como una importante orientación, si bien nunca plenamente realizada, para la vida social y económica del pueblo de Israel. Esta legislación indica que el acontecimiento salvífico del Éxodo y la fidelidad a la alianza representan no solo el principio que sirve de fundamento a la vida social, política y económica de Israel, sino también el principio regulador de las cuestiones relativas a la pobreza económica y a la injusticia social. La referencia normativa a la que todas las generaciones en Israel deben conformarse si quieren ser fieles a su Dios. La reflexión profética y sapiencial alcanza la primera manifestación y la fuente misma del proyecto de Dios sobre toda la humanidad, cuando llega a formular el principio de la creación de todas las cosas por Dios. En el actuar gratuito de Dios, Creador, se expresa el sentido mismo de la creación, aunque esté oscurecido y distorsionado por la experiencia del pecado. Desobedecer a Dios significa apartarse de su mirada de amor y querer administrar por cuenta propia la existencia y el actuar en el mundo. La ruptura de la relación de comunión con Dios provoca la ruptura de la unidad interior de la persona humana. En esta ruptura originaria debe buscarse la raíz más profunda de todos los males que acechan a las relaciones sociales entre las personas humanas, de todas las situaciones que en la vida económica y política atentan contra la dignidad de la persona, contra la justicia y contra la solidaridad. Número 2. Jesucristo cumpliendo del designio de amor del Padre. Jesucristo, cumplimiento del designio del amor del Padre. Jesucristo, cumplimiento del designio de amor del Padre. Número 2. Jesucristo, cumplimiento del designio de amor del Padre. La benevolencia y la misericordia que inspiran el actuar de Dios y ofrecen su clave de interpretación se vuelven tan cercanas al hombre que asumen los rasgos del hombre Jesús, el Verbo hecho carne. En la narración de Lucas, Jesús describe su ministerio mesiánico con las palabras de Isaías que reclaman el significado profético del jubileo. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús anuncia la misericordia liberadora de Dios en relación con aquellos que encuentra en su camino, comenzando por los pobres, los marginados, los pecadores, e invita a seguirlo porque Él es el primero que de modo totalmente único obedece al designio de amor de Dios como su enviado en el mundo. Expresa precisamente esta experiencia originaria. El Hijo ha recibido todo y gratuitamente del Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío. Reconocer el amor del Padre significa para Jesús inspirar su acción en la misma gratuidad y misericordia de Dios. El testimonio del Nuevo Testamento, con el asombro
siempre nuevo de quien ha quedado deslumbrado por el inefable amor de Dios. Capta en la luz de la revelación plena del amor trinitario ofrecida por la Pascua de Jesucristo, el significado último de la encarnación del Hijo y de su misión entre los hombres. El amor gratuito de Dios por la humanidad se revela ante todo como amor fontal del Padre, de quien todo proviene, como comunicación gratuita que el Hijo hace de este amor. Con las palabras y con las obras, y de forma plena y definitiva, con su muerte y resurrección, Jesucristo revela a la humanidad que Dios es Padre, y que todos estamos llamados por gracia a hacernos hijos suyos en el Espíritu. Contemplando la gratuidad y la sobreabundancia del don divino del Hijo por parte del Padre, que Jesús ha enseñado y atestiguado, ofreciendo su vida por nosotros, el apóstol Juan capta el sentido profundo y la consecuencia más lógica de esta ofrenda. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. El mandamiento del amor recíproco, que constituye la ley de vida del pueblo de Dios, debe inspirar, purificar y elevar todas las relaciones humanas en la vida social y política. Humanidad significa llamada a la comunión interpersonal. El moderno fenómeno cultural, social, económico y político de la interdependencia, que intensifica y hace particularmente evidentes los vínculos que unen a la familia humana, ponen de relieve una vez más, a la luz de la revelación, un nuevo modelo de unidad del género humano, en el cual debe inspirarse en la última instancia la solidaridad. Este supremo modelo de unidad, reflejo de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, es lo que los cristianos expresamos con la palabra comunión. Número 3. La persona humana en el designio de amor de Dios. La revelación en Cristo del misterio de Dios como amor trinitario está unida a la revelación de la vocación de la persona humana al amor. Esta revelación ilumina la dignidad y la libertad personal del hombre y de la mujer, y la intrínseca sociabilidad humana en toda su profundidad. El Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. La revelación cristiana proyecta una luz nueva sobre la identidad, la vocación y el destino último de la persona y del género humano. La persona humana ha sido creada por Dios, amada y salvada en Jesucristo, y se realiza entretejiendo múltiples relaciones de amor, de justicia y de solidaridad con las demás personas, mientras va desarrollando su multiforme actividad en el mundo. El actuar humano, cuando tiende a promover la dignidad y la vocación integral de la persona, la calidad de sus condiciones de existencia, el encuentro y la solidaridad de los pueblos y de las naciones, es conforme al designio de Dios, que no deja nunca de mostrar su amor y su providencia para con sus hijos. Las páginas del primer libro de la Sagrada Escritura, que describen la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios, encierran una enseñanza fundamental acerca de la identidad y la vocación de la persona humana. Nos dicen
que la creación del hombre y de la mujer es un acto libre y gratuito de Dios, que el hombre y la mujer constituyen por libertad e inteligencia. El tú creado de Dios, y que solamente en la relación con Él pueden descubrir y realizar el significado auténtico y pleno de su vida personal y social. Que ellos precisamente en su complementariedad y reciprocidad son imagen del amor de Dios trinitario en el universo creado. Que a ellos, como cima de la creación, el Creador les confía la tarea de ordenar la naturaleza creada según su designio. El libro del Génesis nos propone algunos fundamentos de la antropología cristiana. La inalienable dignidad de la persona humana, que tiene su raíz y su garantía en el designio creador de Dios. La sociabilidad constitutiva del ser humano, que tiene su prototipo en la relación originaria entre el hombre y la mujer, cuya unión es la expresión primera de la comunión de personas humanas. El significado del actuar humano en el mundo, que está ligado al descubrimiento y al respeto de las leyes de la naturaleza, que Dios ha impreso en el universo creado, para que la humanidad lo habite y lo custodie según su proyecto. Esta visión de la persona humana, de la sociedad y de la historia hunde sus raíces en Dios y está iluminada por la realización de su designio de salvación. La salvación, que por iniciativa de Dios Padre, se ofrece en Jesucristo y se actualiza y difunde por obra del Espíritu Santo. Es salvación para todos los hombres y de todo el hombre. Es salvación universal e integral. Esta perspectiva indica precisamente el error y el engaño de las visiones puramente inmanentistas, es decir, lo representado como contenido de la conciencia es la única realidad, del sentido de la historia y de las pretensiones de autosalvación del hombre. La salvación que Dios ofrece a sus hijos requiere su libre respuesta y adhesión. En eso consiste la fe, por la cual el hombre se entrega entera y libremente a Dios, respondiendo al amor procedente y sobreabundante de Dios, con el amor concreto a los hermanos y con firme esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. La universalidad e integridad de la salvación ofrecida en Jesucristo hacen inseparable el nexo entre la relación de la persona está llamada a tener con Dios y la responsabilidad frente al prójimo en cada situación histórica concreta. Al escriba que le pregunta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos?, Jesús responde, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. La apertura al amor concreto hacia el hombre, que debe ser tratado como otro yo, aun cuando sea un enemigo, en la dimensión interior del hombre radica, en definitiva, el compromiso por la justicia y la solidaridad, para la edificación de una vida social, económica y política conforme al designio de Dios. La vida personal y social, así como el actuar humano en el mundo, están siempre acechados por el pecado. El discípulo de Cristo se adhiere, en la fe y mediante los sacramentos, al misterio pascual de Jesús, de modo que su hombre viejo, con sus malas inclinaciones, está crucificado con Cristo. Es un caminar que vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad. La transformación interior de la persona humana es una progresiva conformación con Cristo. Es el presupuesto esencial de una renovación real de sus relaciones con los demás. Es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia permanente de su conversión interior para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. No es posible amar al prójimo como a sí mismo y perseverar en esta actitud
sin la firme y constante determinación de esforzarse por lograr el bien de todos y de cada uno. Quienes sienten u obran de modo distinto al nuestro en materia social, política e incluso religiosa, deben ser también objeto de nuestro respeto y amor. En este camino es necesaria la gracia que Dios ofrece al hombre para ayudarlo a superar sus fracasos, para arrancarlo de la espiral de la mentira y de la violencia, para sostenerlo y animarlo a volver a tejer con renovada disponibilidad una red de relaciones auténticas y sinceras con sus semejantes. También la relación con el universo creado y las diversas actividades que el hombre dedica a su cuidado y transformación, diariamente amenazadas por la soberbia y el amor desordenado de sí mismo, deben ser purificadas y perfeccionadas. Jesucristo es el Hijo de Dios, hecho hombre, en el cual y gracias al cual el mundo y el hombre alcanzan su auténtica y plena verdad. Esta perspectiva orienta hacia una visión correcta de las realidades terrenas y de su autonomía, por la propia naturaleza de la creación. Todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias, y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar. No existe conflictividad entre Dios y el hombre, sino una relación de amor en la que el mundo y los frutos de la acción del hombre en el mundo son objetos de un don recíproco entre el Padre y los hijos, y de los hijos entre sí, en Cristo Jesús. En Él y gracias a Él, el mundo y el hombre alcanza su significado auténtico y originario, en una visión universal del amor de Dios que alcanza todo cuanto existe. La persona humana en sí misma y en su vocación trasciende el horizonte del universo creado, de la sociedad y de la historia. Su fin último es Dios mismo. El hombre no puede darse a un proyecto solamente humano de la realidad, a un ideal abstracto, ni a falsas utopías. Se aliena el hombre que rechaza trascenderse a sí mismo y vivir la experiencia de la autodonación y de la formación de una auténtica comunidad humana, orientada a su destino último que es Dios. Está alienada una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y consumo, hace más difícil la relación de esta donación y la formación de esa solidaridad interhumana. La persona humana no puede y no debe ser instrumentalizada por las estructuras sociales, económicas y políticas, porque todo hombre posee la libertad de orientarse hacia su fin último. Supera infinitamente las posibilidades y las aspiraciones del hombre. Cualquier visión totalitaria de la sociedad y del Estado y cualquier ideología puramente intramundana del progreso son contrarias a la verdad integral de la persona humana y al designio de Dios sobre la historia. Número 4. Designio de Dios y misión de la Iglesia. El fin de la salvación, el reino de Dios, incluye a todos los hombres y se realizará plenamente más allá de la historia, en Dios. La Iglesia ha recibido la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. La Iglesia no se confunda con la comunidad política y no esté ligada a ningún sistema político. Efectivamente, la comunidad política y la Iglesia en su propio campo son independientes y autónomas, aunque ambas estén a título diverso, al servicio de la vocación personal y social del hombre. El reino se manifiesta más bien en el desarrollo de una sociabilidad humana
que sea para los hombres levadura de realización integral, de justicia y de solidaridad, abierta al trascendente, como término de referencia para el propio y definitivo cumplimiento personal. Dios, en Cristo, no redime solamente a la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La transformación de las relaciones sociales, según las exigencias del reino de Dios, no está establecida de una vez por todas, en sus determinaciones concretas inspiradas en el Evangelio. Es el mismo Espíritu del Señor que conduce al pueblo de Dios y a la vez llena el universo, el que inspira en cada momento soluciones nuevas y actuales a la creatividad responsable de los hombres. La búsqueda común de los gérmenes de verdad y de libertad diseminados en el vasto campo de la humanidad, la dinámica de esta renovación debe anclarse en los principios inmutables de la ley natural, impresa por Dios, Creador, en todas y cada una de sus criaturas. Jesucristo revela que Dios es amor y nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana y por tanto de la transformación del mundo es el mandamiento nuevo del amor. Esta ley está llamada a convertirse en medida y regla última de todas las dinámicas conforme a las que se desarrollan las relaciones humanas. La transformación del mundo se presenta también como una instancia fundamental de nuestro tiempo. A esta exigencia, la doctrina social de la Iglesia quiere ofrecer las respuestas que los signos de los tiempos reclaman, indicando ante todo en el amor recíproco entre los hombres, bajo la mirada de Dios, el instrumento más potente del cambio a nivel personal y social. La promesa de Dios y la resurrección de Jesucristo suscitan en los cristianos la esperanza fundada para que todas las personas humanas está preparada una moral nueva y eterna, una tierra en la que habita la justicia. Los bienes como la dignidad del hombre, la fraternidad y la libertad, todos los frutos buenos de la naturaleza y de nuestra laboriosidad, difundidos por la tierra en el Espíritu del Señor y según su precepto, purificados de toda mancha, iluminados y transfigurados, pertenecen al reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz que Cristo entregará al Padre y donde nosotros los volveremos a encontrar. El actuar humano en la historia es de por sí significativo y eficaz para la instauración y definitiva del reino, aunque este no deja de ser don de Dios, plenamente trascendente. Este actuar, cuando respeta el orden objetivo de la realidad temporal y está iluminado por la verdad y por la caridad, se convierte en instrumento para una realización cada vez más plena e íntegra de la justicia y de la paz, y anticipa en el presente el reino prometido. La configuración con Cristo y la contemplación de su rostro infunden en el cristiano un insuprimible anhelo por anticipar en este mundo, en el ámbito de las relaciones humanas, lo que será realidad en lo definitivo, ocupándose en dar de comer, de beber, de vestir, una casa, el cuidado, la acogida y la compañía al Señor que llama a la puerta. María y su fiat al designio del amor de Dios, heredera de la esperanza de los justos de Israel y primera entre los discípulos de Jesucristo, es María, su madre. Ella, con su fiat, al designio de amor de Dios, en el nombre de toda la humanidad, acoge en la historia al enviado del Padre, al Salvador de los hombres. En el canto del Magnificat proclama el advenimiento del misterio de la salvación, la venida del Mesías de los pobres, el Dios de la alianza, cantando en el júbilo de su espíritu por la Virgen de Nazaret. Es aquel que derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y despide a los ricos con las manos vacías, dispersa a los soberbios y muestra su misericordia con aquellos que le temen.
Acogiendo estos sentimientos del corazón de María, de la profundidad de su fe, expresada en las palabras del Magnificat, los discípulos de Cristo están llamados a renovar en sí mismos cada vez mejor la conciencia de que no se puede separar la verdad sobre Dios, que salva, sobre Dios, que es fuente de todo don, de la manifestación de su amor preferencial por los pobres y los humildes, que cantado en el Magnificat se encuentra luego expresado en las palabras y obras de Jesús. María, totalmente dependiente de Dios y toda orientada hacia Él, con el impulso de su fe, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos. Pues muy bien, querido oyente de Tesoro en el Cielo, hemos llegado al final de este primer capítulo. Agradezco mucho tu escucha. Nos encontramos en el siguiente con el favor de Dios. Escríbeme, en las redes estoy como Ezequiel Zárate J. Te encomiendo en mis oraciones. Dios te bendice, confía en Él.